Ahora comparto con mis compañeros una pregunta, ¿no? Yo me pregunto a la gente de comunicación, del gobierno, de Cambiemos, PRO, UCR, quién fuese, no importa. ¿No le dice a los funcionarios públicos, a algunos diputados y senadores, muchachos, no hablen más, cállense la boca, no digan más nada, no metan más la gamba, no usen más metáforas de cuarta, no hablen más del río, del muelle, los barcos se amarran, no se estacionan, nadie les explica, muchachos, cállense la boca. Yo puedo escucharlo a Esteban Bullrich, a mí me daría vergüenza ajena, honestamente te digo, vergüenza ajena, reconocer que vos te diste cuenta como político, que mirabas solamente el muelle y si te iba ahogando los marineros mientras vos ibas navegando, se te caían del barco, la verdad es para avergonzarse. Y además, en general, esas cosas, esa distancia con la realidad a los gobiernos, les pasa después de, no sé, 10, 12, 15, 20 años en el poder, donde el círculo concéntrico, donde la gestión, donde la gana de reelegir, donde la comodidad, donde... Ponele, 20 años, le ponemos 15, ¿querés? El gobierno ha tenido un nivel de errores y de vicios que en general los partidos en el gobierno los tienen después de, por lo menos, después de 2 mandatos. Como después mínimo, del segundo mandato como mínimo, exactamente. Algunas intendencias después de 4 mandatos. Pero acá, ¿qué es lo que pasó? Que lo veníamos diciendo siempre. Como al gobierno lo único que lo cohesiona es la expectativa electoral, perdón, a Juntos por el Cambio, lo único que lo cohesiona, que lo contiene, que lo tiene junto, es la expectativa electoral. No hay consistencias ideológicas, no hay consistencias programáticas, no hay admiración al conductor político ni cariño al conductor político, no hay programas de gobierno por fuera de solo cargos, la financiarización. Solo ocupar cargos. Bueno, y mucho negocio. Incluso, incluso no hay militancia propia, hay una militancia en contra de, quizás. Bueno, es que pero no hay una militancia cambiemita. Pero suponer que haya una militancia pro, vamos a hablar de la derecha, una militancia pro en la Ciudad de Buenos Aires. Pero pro sí, no cambiemita. O sea, yo me refiero a una militancia general. Una militancia del ARI, cada vez menos, pero, una militancia radical, suponete que haya, ponele que haya militancia. Ahora, el mensaje a su militancia es nefasto, pues uno escucha, un tipo de clase media escucha a un ministro como Bullrich, a un senador como Esteban Bullrich, que ganó y fue ministro de Educación, y gracias a él se eliminó la paritaria nacional, docente, ¿no? Convengamos. Es digamos, el gran hacedor de eliminar la paritaria nacional docente. Vos lo escuchás a este tipo, sos clase media. ¿Cómo un tipo puede aceptar que se le iba cayendo la gente del barco y igual seguía? Es una locura. O sea, es reconocer cuál es la política. Vamos acá, la meta es ganar. Si no ganamos, bueno, que se mueran todos. Es lo que pasó el lunes 13, el lunes 12. Bueno, ojo, va a haber noticias, no puedo adelantar nada porque es información de colegas, pero va a haber noticias sobre ese lunes, entre hoy y mañana, del ámbito judicial. Quiero decir 2 cuestiones nada más. Es muy probable que mañana se apruebe por unanimidad de los presentes la ley de emergencia alimentaria. El gobierno va a aprobar y va a acompañar, por lo que dijo Mauricio Macri, para no pagar el costo político de no acompañar una ley de esta naturaleza, una situación de esta naturaleza. Siempre recordemos 2 cosas, que es, lo podría haber hecho por decreto, aumentar las partidas, el gobierno nacional, que las tiene además subejecutadas, están en un 56% de las partidas destinadas a emergencia alimentaria. Lo planteo esto porque mientras nosotros, además el 23 de septiembre vamos a tener, seguramente Julia va a tener trabajo esas semanas, que es el gobierno tiene que pagar un bono muy importante que tiene un fondo de inversión que se llama PIMCO, que si lo paga va a tener que pagar LETES, LECAP, todo lo que defaulteó de letra corta, y si no lo paga va a ser un default ya hecho por el propio Mauricio Macri. Entonces, mientras nosotros vemos eso financiero y vemos la cuestión alimentaria, que es lo más urgente de la gente que nos está viendo del otro lado, o la que no, esas 2 cosas van unidas permanentemente y el gobierno, la sensación que es que no hace pie en ninguna. Está Sonia Arezzo con nosotros. Sonia, bienvenida, gracias por estar, Feliz día. Feliz Gracias, día, muchas gracias. Ahora, Sonia, ¿qué poca empatía tienen los funcionarios públicos de este gobierno con el pueblo, lo popular? Porque fíjate que nunca hablan de pueblo, trabajador, siempre hablan de gente, la gente se cae, la gente. Bueno, es una forma de entender la política, ¿no? Es una forma de mirar la realidad. Nosotros lo veníamos señalando. Hoy en este día estuvimos en la calle
frente al Cabildo planteando que con hambre no se puede enseñar ni aprender, y haciendo lo que hacemos en las escuelas. Hubo talleres, hubo juegos, hubo distintas actividades recreativas. Ante la insensibilidad, ¿no? Yo hoy escuchaba a varios funcionarios, de alguna manera, recién Bullrich acaba de decir que no, que el que tiene hambre que vaya a un comedor. Patricia Bullrich, sí. Es un Patricia, sí. Que hay bueno, lugares, que hay comedores. Y no hablo de, no usan la palabra hambre, ¿eh? Necesidades. Necesidad. Bueno, yo creo que están tan lejos de lo que pasa en las escuelas, de lo que pasa en las barriadas populares, del sufrimiento de la gente. Yo hoy le decía a un periodista justamente que me consultaba, estas declaraciones son de gente que nunca tuvo hambre, ¿no? Que nunca pasó necesidades, que nunca tuvo que sufrir, o que nunca estuvo cerca del sufrimiento, como muchas veces estamos los maestros y las maestras en las escuelas en todo el país. Por eso quizás esta lejanía que ellos tienen del sufrimiento y del dolor. Nosotros lo que vemos hoy, lo que hicimos hoy aquí en Capital, pero también en muchísimos lugares del país, tiene que ver con decir que en nuestras escuelas cada día hay más niños y niñas y jóvenes que van a los comedores escolares, que en pocas semanas aumentó el 30% de los chicos que van a comer a los comedores escolares, que es una cifra alarmante. Enorme. Que además estamos viendo ¿Eso es cómo... total país, Sonia, o solamente provincia de Buenos Aires? Nacional. Por supuesto hay lugares donde es más y lugares menos, es un promedio nacional. Pero la cosa, lo que uno ve cotidianamente y lo que vemos recorriendo las escuelas de todo el país es que volvemos a juntar plata o a hacer colectas o a hacer rifas los maestros para que los pibes tengan zapatillas, para que haya mochilas, algo que había dejado de ser una realidad en las escuelas, ¿no? Por el otro lado, los propios maestros y las propias maestras que no llegan a fin de mes, que no pueden pagar la tarjeta, las jubiladas que no pueden pagar el gas, es algo que se está transformando en un paisaje cotidiano al que uno no puede ser indiferente. Ahora, Sonia, fíjate que cuando uno empieza a repasar la historia de los presidentes de Argentina, vamos a la Argentina, si querés Uruguay, yo creo que la mayoría no pasó situaciones de hambre, lo que sí tenía era sensibilidad. La sensación que estos funcionarios son totalmente insensibles. Patricia Bullrich es de un nivel de insensibilidad que es llamativo, y yo no sé cómo sigue siendo ministra. Los temas Bullrich, yo lo dije, es el tipo que eliminó la paritaria nacional docente, no tiene ningún Sí, la firmó Finocchiaro. La firmó Finocchiaro. La firmó Finocchiaro. Hay que decir, la derecha Finocchiaro. El decreto de firma es de enero del 2018, ya siendo ministro Finocchiaro. Finocchiaro. Bullrich sí es famoso y recordado por algunas frases, como por ejemplo que nosotros teníamos que enseñar a los niños y a los jóvenes y niñas de las escuelas a vivir en la incertidumbre y disfrutarla, ¿no? Claro. Es una frase que habla de una indolencia muy grande. De alguien que tampoco vivió nunca la incertidumbre. Que no supo jamás lo que es la incertidumbre. Quizás por eso le llaman la atención, ¿no? Son autores de frases célebres, van a pasar a la historia, porque realmente hay un nivel de lejanía con la realidad que vive nuestro pueblo y de indolencia que sorprendí. También mucho cinismo, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro día yo escuchaba, mirando un programa, decir, por ejemplo, que reclamar, como estamos reclamando nosotros, adhiriendo y acompañando a los movimientos sociales a que se vote la ley de emergencia alimentaria, y de hacer política. Bueno, mientras tanto ellos son candidatos y están recorriendo, el país. Siendo ministros, están recorriendo, en el caso de Finocchiaro, recorriendo La Matanza para ser intendente, mientras las escuelas se caen a pedazos, mientras no solucionamos el conflicto de Chubut, que tiene que ser solucionado, y tiene que haber fondos nacionales para que realmente se pueda solucionar este conflicto. Ahora, Sonia, pero tu experiencia, ¿no sería bueno volver al viejo modelo previo a Menem y darle un lugar protagónico al Ministerio de Educación de la Nación
y que tenga realmente un buen presupuesto y pueda sostener y solventar algunas escuelas, porque hoy es una figura decorativa. No, Con hoy toda la centralización que hubo. hoy el Ministerio de Educación, si vos hoy vas al Ministerio de Educación, algo que poca gente hace porque el Ministerio de Educación no está haciendo nada, está devastado. En el Ministerio de Educación no hace tanto tiempo se entregaban netbooks, por ejemplo. Se promovían las orquestas infantiles, se repartieron en las escuelas 92 millones de libros. Estamos hablando de... Sí, hace 4 años. De no tanto tiempo. 5 años, poner 4 años. Se trabajaba sobre las escuelas en contexto de encierro, sobre las escuelas de alta vulnerabilidad. El Ministerio de Educación de la Nación está llamado a una gran tarea. Sí. Vos bien decías que en realidad la transferencia se firmó primero, el primer decreto en la dictadura y el segundo con el menemismo. Son los 2 decretos de transferencia que de alguna manera debilitaron al Ministerio de Educación de la Nación. Hubo un intento de Néstor Kirchner y de Cristina de fortalecer y de nuevo darle centralidad al Ministerio de Educación. Creo que es una gran tarea para el próximo gobierno. Es el tema de que nuevamente el Ministerio de Educación de la Nación haga cumplir las leyes que están vigentes, porque la otra cuestión es que tenemos buenas leyes que además fueron sancionadas en el Parlamento de la Nación con una gran mayoría parlamentaria y que se están incumpliendo. Claro. La paritaria nacional docente, la ley de financiamiento educativo, la ley de educación técnica profesional, la ley de derechos de niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Gracias, Sonia, muy Gracias. amable.